A esta hora temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Seguimos de cerca la situación en Argentina con un desbande del riesgo país, con un dólar en ascenso a pesar de las medidas económicas anunciadas por el presidente de la Nación hoy antes que abrieran justamente mercados bursátiles. El resultado, tenemos que decir hasta ahora, lo anunciado por Macri, no contienen las reacciones negativas. Además, cuando hablemos de India, vamos a ver cómo tienen una situación de caída de la industria automotriz, que es base justamente para lo que ocurre en la nación a la hora de aumentar producción. Fíjense también que este capítulo guerra comercial Estados Unidos-China, donde Estados Unidos decide poner un compás de espera en la imposición de nuevos aranceles, dispara también un análisis económico que se lo vamos a mostrar a continuación. Riesgo país arriba de 1.800 puntos. Allí la situación hoy, jornada de miércoles en Argentina, que pueden usarlo inclusive con otro término o con otro afán. No está ocurriendo una noticia que sea inesperada, porque desde el lunes que se viene dando esta situación de caída estrepitosa de índices económicos, mientras arriba de 1.800 puntos lo que sube es el riesgo país. Hoy el presidente Macri reconoció que culpó primero a los votantes y luego a la oposición por lo que pasaba lunes y martes con este desbande de precio del dólar. Inclusive ha tenido que actuar el BCRA saliendo a vender moneda verde para poder contener, inclusive aumentando la tasa para poder contener este desbande. Y sin embargo, hoy, a pesar de los anuncios de un bono de 5.000 pesos, de una moratoria fiscal a las pymes, de nuevos anuncios en lo que es el panorama laboral, como por ejemplo, el transporte repercute si aumenta o baja el precio de la nafta. Hoy Macri decidió bajarlo. Luego también hubo una serie de anuncios destinados a intentar subir el consumo. Pero ¿saben qué? Los jubilados ni noticias. Jubilados que han visto totalmente depreciado el eximio, el bajo valor que ya de por sí cobraban. Y sin embargo, tenemos que decir que hoy en estos anuncios los jubilados no han figurado. Entonces, ¿dónde viene la cuestión? En que estas medidas ya los propios mercados y expertos económicos las traducen como medidas con fines electorales. Porque Macri perdió el domingo pasado, pero en las PASO. Las elecciones presidenciales se hacen en octubre. Cuando anuncia estas medidas que él dice van a ser un alivio para todos los trabajadores, en realidad ya los mercados, los expertos, los ciudadanos tienen claro que este tipo de anuncios tienen fines electorales. Ya no le creen. Y ese factor, el de incertidumbre, hace que estalle justamente como está estallando también en este día la situación económica en el país. Carolina Stanley, el ministro de Hacienda, luego de declaraciones que se van sumando y que son algunas de los pronunciamientos que vamos a tener o algunas de las declaraciones que vamos a tener en estos días, no consiguen a esta hora lograr justamente los cometidos. ¿Los cometidos cuáles son? Tratar de, como dice Macri, yo soy el responsable como presidente, mi gabinete también lo es, tratar de contener esta situación que ya el FMI tiene claro y sabe que es necesario lograr gobernabilidad hasta diciembre. Hay un tema, fíjense allí algunos de los puntos que graficamos en pantalla, hay un tema que tiene que ver con una necesidad imperiosa de volver al carril del modelo neoliberal que el FMI le impuso a Argentina. Si ustedes recuerdan Grecia, el FMI no lo logró. Así como se viene dando en Argentina, también tenemos que decir, no lo logra el Fondo Monetario Internacional, una vez más.
Allí entonces algunas de las decisiones que va tomando el presidente Macri, hay una que no les mencioné que aparecía también allí, la congelación de precios. Todo tiene fecha de tope octubre. Esto es importante ir poniéndolo en consideración. Y también es importante plantearles las medidas ineficaces del FMI con su receta para República Argentina esta vez. Si dejo ese detalle de medidas económicas y rápido voy a ver de dónde van a salir los fondos para hacer frente a toda esa inversión, vamos a quedarnos también ahí. Lo explica el propio gobierno. Medidas con un costo fiscal para el Estado de 40.000 millones de pesos. Medidas que serán atendidas con recursos adicionales del nuevo escenario macroeconómico. En caso de ser necesario, se hará con reasignación de partidas presupuestarias de programas que hoy no son prioritarios. Vuelve Macri a hacer lo mismo que han hecho antes gobiernos, no solo en Argentina, sino también, por ejemplo, en Brasil, y recuerden el destino que le dieron a Dilma Rousseff. Recuerden también que en el 2001, Argentina, entre tantas medidas de ahogo económico, impuso un corralito. Hoy los ciudadanos en la calle están recordando esa época y allí el miedo. ¿Terrorismo económico? Sí. Si lo piensa por ese lado, viene así la cuestión. El peso sigue cayendo tras los anuncios de Macri. Morgan Stanley difundió un informe sobre la economía. Dice que el peso va a depreciarse otro 20%. En cuanto abrió el mercado bursátil ya estaba depreciado en un 5%. Viene arrastrando otro 20% de jornadas anteriores. Esta debilidad de la moneda no crean que solamente le pasa a Argentina. Esto hace que justamente quienes huyen y buscan despegarse de los activos argentinos, los inversores, salen también en este panorama de capa caída a volar con sus capitales. Estamos hablando de que, esto es importante acotarlo, si se siguen desprendiendo de los activos argentinos, estos inversores lo que hacen es subir el riesgo país. Allí está el peligro justamente de lo que va pasando en este día. He usado una frase, he usado la frase terrorismo económico. ¿Por qué la uso? Vamos a ver qué pasa con la afectación que tiene Latinoamérica una vez que sucede esto en Argentina. Quedémonos también en estas repercusiones. Las elecciones primarias en Argentina, por las siglas llamadas PASO, no solo dejaron al candidato de la oposición a Macri, que se llama Alberto Fernández, al borde de alcanzar la Casa Rosada, sino también una devaluación de la moneda argentina que puso el dólar arriba de los 60 pesos. Hoy ya hay indicadores arriba de los 65 pesos. Digo, repercute lo que pasa en Argentina en economías como la mexicana, la colombiana, la brasileña. Un economista colombiano, Manuel Martínez, señaló que algunos procesos estructurales e internacionales que inciden en las monedas latinoamericanas consideradas periféricas, dice que ahora suman un nuevo problema a esta guerra comercial Estados Unidos-China, que intentan solucionar, pero que el resultado de las primarias argentinas aceleró la vulnerabilidad en los mercados. En Colombia, el precio del dólar subió 1,58%, Chile aumentó 10 pesos, llegó a los 721 pesos, México llegó a los 19,87 pesos, tras una depreciación de arriba del 2%. Ahí tienen un panorama completo de lo que está pasando hasta ahora. Sigamos abordando la jornada porque estamos hablando de una economía que a esta hora no logra sostenerse con la receta del Fondo Monetario Internacional. Eso es Argentina hoy. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de lo que pasa en India. India, Pakistán, recuerdan un conflicto reciente que sigue vigente. Toda la receta que aplica a India a la hora de subir producción, por lo menos en el punto automotriz, no está dando el resultado esperado. Ya le cuento por qué y cuáles son los índices de la caída.
Vamos a ver, hablemos del Brexit, Reino Unido y Europa. El Parlamento bloqueará un Brexit sin acuerdo si las personas no elegidas detrás de Boris Johnson intentan sacar a Reino Unido de la Unión Europea. ¿Quién dijo esto? Un ministro de Finanzas, Philip Hammond, que encendió la mecha. Bueno, si podemos resolver este problema en el Parlamento, tendrá que resolverse mediante alguna forma de proceso democrático y, francamente, hay dos opciones, una elección general o un referéndum. Ahora, no tengo una opinión particular sobre eso. Esa será una cuestión que el Parlamento debe decidir a su debido tiempo. Creo que lo importante es que los hechos todavía se exponen. Durante las últimas 3 semanas me he mantenido en silencio deliberadamente para permitirle al primer ministro el espacio y el tiempo para establecer su plan, para llegar a un acuerdo que conduzca a un buen Brexit. Pero no podemos simplemente dejar que el mensaje sin fundamento del gobierno no se controle. Una salida sin acuerdo causará un daño significativo a la economía del Reino Unido y un daño potencialmente irreparable a la Unión del Reino Unido. La gente necesita conocer los hechos. Previo a las declaraciones de Hammond, Boris Johnson, el hombre del cabello claro ahí que se asoma y mira al techo, decía jornada del martes que el acuerdo de libre comercio que el Reino Unido necesita es con la Unión Europea y que después será el turno de sentarse a plantear los hechos con Estados Unidos. Tiene muy claro que cuando se siente con Estados Unidos eso será un viejo regateo duro. Quiero ver el comercio con países de todo el mundo. Tenemos oportunidades fantásticas para abrir eso. En realidad, el mercado estadounidense está creciendo muy rápido para el Reino Unido, pero todavía prohíben los haggis. Por el amor de Dios, en los Estados Unidos hay todo tipo de oportunidades que tenemos para abrir el comercio con los Estados Unidos, pero eso también se aplica a países de todo el mundo. Pero bueno, tiene razón. El acuerdo más importante que debemos hacer es un acuerdo de libre comercio con nuestros amigos y socios a través del canal. Si hablábamos el año pasado íbamos a encontrar titulares como India podría impulsar industria automotriz en América Latina. Las automotrices en una carrera por el mercado de India. India acelera en el mercado automotriz, lo decía hace 10 años. Julio 2017, industria automotriz de India se triplicará en 10 años. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Aparece la información allí en nuestra gráfica. Industria automotriz de India está en crisis, en picada. Enfrenta una de sus peores recesiones. Cayeron las ventas de automóviles y motocicletas 31%, causando rápidamente ajustazos en empleo. Datos oficiales indican que en los últimos 18 meses casi 300 concesionarios cerraron, en especial en Nueva Delhi y Mumbai. El fabricante del icono Maruti 800 y Ashok Leyland anunciaron que reducirán producción. El otro gran jugador indio, Tata Motors, también reportó fuerte pérdida trimestral. Cabe señalar aquí, y esto es importante, que la recesión en el sector automotriz en este país les deja unos números difíciles a la India, porque representa el 75% del PIB, lo que produce este sector. Por esto, Narendra Modi está muy atento, tiene una economía en desaceleración, tiene que revertir una alta tasa de desempleo, así que hay que estar atentos también a las consideraciones y a las decisiones que tome el primer ministro indio. El decrecimiento que hemos visto es el mayor decrecimiento en los últimos 18 años. Por lo tanto, la salud de la industria hoy no está muy bien. Estamos atravesando un periodo de depresión. Nuestra historia de crecimiento en la industria automotriz se basa en el consumo. Y ha habido una caída en el consumo en general, incluso si nos fijamos en los bienes de consumo duraderos, nos fijamos en la aviación y muchas otras áreas, ha habido una caída en el consumo. Entonces, ¿qué ha provocado una disminución del sentimiento en lo que respecta al mercado? El gobierno tiene que presentarse y ayudar a la industria a lograr lo que le gustaría hacer, y sentimos que un paquete de estímulo es algo que el gobierno realmente debería considerar. Hay que ver si Modi les da la razón, si toma esa decisión. A la vuelta, Estados Unidos retrasando aranceles. Nuevo capítulo en este episodio o en este planteo, Estados Unidos versus China, guerra comercial. Ya le cuento más.
tomó una decisión Estados Unidos, retrasar aranceles. ¿Por qué? El representante de comercio estadounidense anunció este martes que Estados Unidos retrasará el arancel de 10% previsto para el 1 de septiembre sobre $300 mil millones de productos chinos hasta el 15 de diciembre y eliminó algunos elementos de la lista arancelaria. El anuncio se realizó luego de una conversación telefónica entre el viceprimer ministro chino Liu He, el representante comercial de Estados Unidos Robert Lighthizer y el secretario del Tesoro estadounidense Steven Mnuchin, los principales negociadores comerciales de los dos países. Los artículos que tendrán aranceles retrasados incluyen teléfonos celulares, computadoras portátiles, productos de juegos, juguetes y ropa. Además, la oficina del representante comercial de Estados Unidos ha anunciado que no establecerá esos aranceles adicionales del 10% por motivos de salud, seguridad y otros factores en ciertos productos chinos que no ha especificado. Las dos partes acordaron mantener otra conversación telefónica en 2 semanas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha justificado la decisión con la siguiente frase: retrasamos los aranceles a China para no afectar la temporada de compras navideñas, por si algunos de los aranceles tienen impacto en los consumidores estadounidenses. Y si bien sobre las tarifas vigentes, Trump ha dicho que prácticamente no han tenido repercusiones en los compradores de Estados Unidos, expertos no creen que eso sea precisamente así. Esta guerra comercial que lleva adelante Trump contra China daña la economía estadounidense. Hay una coalición de empresas y asociaciones que hicieron una investigación. Le pusieron por nombre a esa investigación "Los aranceles lastiman el corazón". Muestran datos justamente que indican que empresas y consumidores estadounidenses pagaron $6.000 millones en aranceles en junio de este año, que fue uno de los meses con mayor carga arancelaria en la historia de Estados Unidos, con un aumento anual de 74%. Desde que inició esta disputa comercial, los contribuyentes estadounidenses pagaron más de $27.000 millones en aranceles de importación adicionales. Casi el 75% de ese monto proviene de aranceles adicionales colocados a productos chinos. El portavoz de esta coalición de consumidores con este lema, "Los aranceles lastiman el corazón", dijo que los aumentos de tarifas de Estados Unidos no han ayudado a abordar ningún problema. Por el contrario, que están costando empleos, aumentando precios, perjudicando a los agricultores y ralentizando el crecimiento económico del propio país. Eso pasaba en Estados Unidos. Y del otro lado, en China, ¿qué impacto tiene esta guerra comercial? La primera pregunta es sobre el impacto de las fricciones comerciales entre China y Estados Unidos. Según el índice principal, el crecimiento, el empleo, precios y los precios al consumidor a nivel macro, en la economía mantuvo un crecimiento general estable y está progresando aún más. Bajo la serie de políticas de exportación estable, la facilitación del comercio se hizo cumplir entre enero y julio. Hablando de los datos de exportación, el valor total de las exportaciones aumentó un 10.3%, 4.3% más que el mes pasado. El desempeño de las exportaciones no es malo. El impacto es generalmente manejable. En medio de este retraso en la aplicación de aranceles, economistas en un seminario que se hizo en China, indicaron que finalmente estas tarifas no benefician a nadie. Lo que dicen todos los ciudadanos en el mundo, finalmente. Junio 2018 y mayo de este año, dice Ding Xijie, vicepresidente de la Universidad de Negocios Internacionales y Economía, la parte estadounidense anunció unilateralmente imposición de aranceles adicionales a los productos chinos. Esto hizo que los tipos de cambio relativamente estables del yuan chino fluctuaran e incluso se depreciaran temporalmente. Fueron respuestas naturales de emergencia del mercado. Estados Unidos sabe que los aranceles adicionales sobre los bienes chinos restantes, son $300.000 millones, también causarán esto. Pero Estados Unidos, incluso cierra el experto diciendo, Estados Unidos ya tenía una premeditación y tomó esto como excusa para etiquetar a China como manipulador del tipo de cambio.
mercado petrolero operando el Brent a $60,83 el barril, WTI 56,42 y la cesta OPEP 59,47. A todos muchas gracias.